No, no, no. Mira, haz de cuenta, es lo mismo, porque creo que no me están entendiendo. Dios dijo que diga, el creador de esa batería, ¿qué fue lo que hizo? Primero lo pensó, luego de que lo pensó, hizo unos planos. Dios tiene los planos de tu vida. Y entonces cuando él tenía los planos, sabía que esa cosa iba a hacer sonido, iba a tocar música, iba a ser tocada. Y entonces después de que tenía los planos, lo juntó y lo formó. Así Dios te formó. Y luego de que lo formó, lo terminó. Así Dios te terminó a ti. Tú puedes decir, ay, es que en realidad no sé qué hago aquí. Pero el día de hoy lo vas a entender. Filipenses 1:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces si Dios ya formó algo y ya lo terminó, es porque tiene un propósito para eso. No lo hizo por cualquier cosa. ¿Sí se están dando, lo están entendiendo? ¿Qué quiere decir esto de el final? Que desde el final él ya conocía, él ya te conocía, desde el principio más bien. Que desde el principio él ya te conocía, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que Dios me conocía antes de hacer al mundo? ¿Y cómo es que cuando me llevó al vientre de mi madre me terminó? Él en el mundo espiritual, como les ponía el ejemplo, primero te forma, luego de que te forma, Él ya te terminó en su mente. Él no imagina algo para dejarlo ahí diciendo, estoy aburrido en el cielo y voy a hacer a Rodrigo para ver qué pasa, para ver qué sale. No, Él está diciendo, lo voy a crear porque tengo un propósito para Él. No existe tal cosa de que haya algún individuo aquí en la tierra que no tenga un propósito aquí en la tierra. Tú puedes decir, hay muchas personas que se mueren y que no conocen a Dios. Sí, efectivamente te estaba diciendo, porque no conocen qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Y el día de hoy tú vas a conocer qué es lo que Dios tiene para ti. ¿Qué quiere decir entonces? Que Dios declara el final desde el comienzo. Porque en el mundo espiritual hay 3 cielos. Está el primer cielo, que es este que vemos, el cielo azul. El segundo cielo, donde están los astros, donde muchos lo conocen por donde van los astronautas y todo eso. Está el tercer cielo, donde habita Dios. Pero ¿qué pasa ahí? Hay una diferencia entre el primer cielo y el tercer cielo. ¿Cuál es esa diferencia? El tiempo. ¿Por qué? Porque en el cielo hay una cosa que se llama eternidad. Y la eternidad no tiene tiempo. Y aquí en la tierra sí hay tiempo. Entonces, ¿qué está pasando en eso? Dios desde antes, en la eternidad, en su presencia, te formó, te creó y te terminó. Amén. Efesios, hermano, la que te había dicho, Efesios 1, 4, 5. El 5 primero. Predestinado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Predestinado. ¿Qué quiere decir la palabra predestinado? Pre significa antes. Destinado significa curso de eventos predestinados. Entonces, Dios, dile al que está a tu lado, soy predestinado. Dios, en su presencia, así de simple, ya conocía tu destino y tu final. No puedes decir que no tienes un propósito. Tú tienes un propósito porque Dios por eso te creó. ¿Qué significa
Otro significado de predestinado, ¿a qué se refiere? Está hablando antes del tiempo, antes de la fundación de la tierra. A eso me refiero, de cuando Dios te creó. Ahora que ya vimos eso, acompáñenme a Jeremías 1:4. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Bueno, pues ahora les voy a dar el fundamento de todo esto que les estoy diciendo. Jeremías 1:4. El 5, hermano. ¿Qué dice? Antes. Esperen. Antes, di conmigo, antes que te formase en el vientre te conocí. Entonces está hablando antes de la fundación del mundo, Él te conocía. Antes de la fundación de la tierra, en lo espiritual, en la eternidad, en su presencia, Él te conocía. Él ya te tenía en su mente, ya tenía los planos de tu vida, ya tenía un propósito para ti. ¿Y qué dice? Te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Está hablando de que te terminó. Cuando tú llegaste físicamente al vientre de tu madre, te terminó. O sea, de que esto tiene que acabar con toda esa baja autoestima que tú tienes, con todo ese rechazo que tú tienes. Eso significa que no importa el vientre de la madre donde tú veniste, no importa el padre que te engendró, que dio la semilla para que tú fueras formado en el vientre de tu madre. No importa si naciste fuera del matrimonio, no importa si te dicen que no sirves por tu género, no importa tu nación, no importa tu color, no importa si te dicen negro, no importa si te dicen blanco, no importa, porque tu nacimiento no te define a ti. Él te formó. Él te formó antes. Quiero una persona que pase aquí. ¿Quién? Tú. Vente, Miguel. Haz de cuenta, como el mismo ejemplo que les ponía hace rato. ¿Qué está hablando aquí? No lo vayas a quitar, hermano. Antes de todo, como ya les dije, de la fundación del mundo, Dios creó a Miguel. ¿Y qué pasó después? Como les decía, después de que lo creó, Él tenía un plano para su vida. Así como tiene un plano para ti, tiene para mí. Y después de que Él ya tenía los planos, lo envió al vientre de su madre. ¿Y qué pasó después? Agarra a Miguel y lo lleva a Dios. Una mujer, ¿quién está? ¿Y qué pasó después de que Miguel lo tenía en la mente Dios? Agarró y escogió un vientre. ¿Qué pasa? No pasa nada, el vientre de tu madre, como les dije, no importa. Entonces Dios agarra a Miguel y dice: estoy buscando un vientre, estoy buscando dónde Miguel va a nacer, porque yo tengo un propósito especial para su vida. Estoy buscando una madre. No importa, como les decía, si tú naciste fuera del matrimonio. Me dicen, ¿qué tal si dicen: oye, estoy avergonzado porque mi madre es una prostituta? Eso no tiene nada que ver. Dios solamente estaba buscando un vientre para que tú nacieras, para que cumplieras el propósito que tiene para tu vida. Entonces resulta que después de que Miguel llega al vientre de su madre, es engendrado después. ¿Y qué pasa? Que Miguel fue engendrado en Estados Unidos, aquí en Chiapas, en Palenque. ¿Y qué pasó? No importa, Dios solamente estaba buscando un vientre para ti. Así que no importa si tú tienes esa baja autoestima de que tienes unos padres malos. El día de hoy Dios te quiere decir que tiene un propósito específico para tu vida, que no importa nada. ¿Qué es propósito entonces? Es la intención original por la que fuiste creado. Y más simple, es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Dónde está Sergio? Indicaciones. Bueno, ¿cuántos de aquí creen que tienen un propósito? Levanten su mano.
¿No crees que tienes un propósito? ¿No lo crees? Grita amén. Indicaciones del propósito. ¿Cuántos de aquí quieren saber cómo descubrir ese propósito de Dios para su vida? ¿Quieres en realidad saber qué es lo que Dios tiene para ti? ¿En realidad lo quieres saber? Apunta, primer paso. Aquello que ocupa la mayor parte en tu mente. Es decir, que te levantas en la mañana y estás pensando en milagros. Te levantas en la mañana y estás pensando en sanidad. Te levantas en la mañana y estás pensando en el reino de Dios. Te levantas en la mañana y dices, yo quiero resucitar muertos. Te levantas en la mañana y dices, ¿dónde está el monte que voy a conquistar? ¿Dónde está la ciudad que voy a conquistar? ¿Dónde está la nación que voy a conquistar? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque Dios te está diciendo tu propósito. Te levantas en la mañana y empiezas a escuchar y empiezas a pensar en música, empiezas a pensar en escribir y dices, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Estoy loco? No, no estás loco. Dios te está diciendo tu ¿qué? Propósito, dilo. Porque ese es tu propósito, así que ese es el primer paso. Segundo paso, o bueno, ahí mismo dentro del primero, cuando eso ocupa la mayor parte del tiempo en tu mente, ese es tu propósito. Una mente que es carnal no puede decir cuál es tu propósito, porque tú puedes decir, pero yo no me levanto pensando en el reino, no me levanto pensando en resucitar muertos. ¿Por qué? Porque tienes una mente carnal, y una mente carnal no es amiga de lo espiritual, y entonces no te puede revelar tu propósito. ¿A qué me refiero con esto? Que en lo que tú piensas, tus pensamientos, crea en ti una forma de pensar, pero esos pensamientos crean en ti un hábito. Segundo paso, hábitos. Una mentalidad produce un hábito en ti. Un hábito es lo que te define a ti, es lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás pensando en eso. El hábito está relacionado con el propósito de Dios, porque un hábito es parte de ti, como te decía. ¿Estás pensando en temor todo el tiempo? ¿Qué eres? Temor. ¿Estás pensando en inmoralidad sexual? Eres inmoralidad sexual. Así de simple. ¿Por qué? Porque te conviertes en lo que piensas, porque tu mente es aliada de tu propósito. Tú tienes que dejar cambiar esa mente carnal para que haya una mente y haya un mismo sentir, para que así mismo Dios a través de tus pensamientos te vaya revelando el propósito. Tercero, paso 3, o bueno, punto 3, la pasión. Cualquier cosa que activa esa pasión en ti es tu propósito. ¿A qué me refiero con pasión? Te agarras y ves a un enfermo, lo ves y dices, lo quiero sanar, lo quiero ver sano. Ves a una persona que está cautiva y dices, quiero liberarla. Hay algo dentro de ti que te dice, quiero liberarla. ¿Qué está pasando? En tu pasión, ¿qué está pasando? Es tu propósito. Para eso fuiste creado. Eso, la pasión indica cuál es tu propósito. Hay una diferencia entre pasión y obsesión. La pasión va directa hacia el propósito y la obsesión es destructiva. Es decir, de que tu pasión tiene que estar enfocada al propósito de Dios. ¿Para qué? Para que tu pasión te lleve a cumplir ese propósito. 4. A todo lo que le pongas el corazón,
A eso estás llamado. 5. Lo que desata tu compasión. Lo que desata tu compasión. Entonces, a todo eso que tú le pones el corazón, a eso estás llamado. Un ejemplo de esto, en mi caso personal, veo a un joven, veo a una persona adulta, ¿y qué pasa en mí? ¿Qué está pasando en ese momento cuando lo veo y veo que está pecando? Cuando veo que no está pensando en el reino, cuando veo que no está dando fruto, cuando veo que no está caminando en el poder del Espíritu Santo. En ese momento, a eso va mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo el propósito que tiene para mi vida. 6. La carga va relacionada con esto que les decía. Causa que tú veas las cosas como quieres que sean. Es decir, de que yo el día de hoy quiero ver una generación nueva aquí en los jóvenes y así mismo en los adultos. Que esos jóvenes, ustedes, estén resucitando a los muertos, estén hablando en su escuela del poder de Dios, que a donde vayan hagan un cambio, que ustedes sean la diferencia. Eso es lo que yo quiero. Esa es la carga que Dios pone en ti. ¿Por qué? Porque eso va relacionado con tu propósito. Entonces, ¿cuántos de aquí tienen un propósito? Creo que no todos lo entendieron. ¿Tienes un propósito, sí o no? Y el día de hoy, ¿quieres que Dios te diga ese propósito? Apunta ahí. Ponle: ungido con propósito. Ungido con propósito. Entonces, en resumen, el propósito vino de Dios, ¿sí? Él no crea algo porque quiere. Él crea algo porque tiene un propósito ya. Tiene un propósito para ti, tiene un propósito para mí. Pero para cumplir ese propósito necesitas el poder de Dios. Porque déjame decirte que si tú dices que puedes cumplir ese propósito tú solo, estás equivocado. ¿Por qué? Porque el propósito viene de Dios. Él lo creó, no tú. ¿Desde cuándo has visto que donde ponen en las escuelas esas hojitas donde dicen: aquí vas a descubrir qué es lo que te apasiona, para qué estás llamado? Están mal, porque el propósito viene de Dios. ¿Desde cuándo una estadística te puede decir cuál es el propósito para tu vida? Dios es el único que te puede decir el propósito. ¿Cuántos de aquí tienen el propósito de Dios? ¿Y cuántos lo quieren saber? Amén, griten fuerte, si no pasa nada. Entonces, si tú el día de hoy quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida, tienes que confiar en Jesús, de que Él es el único que te va a ayudar a cumplir ese propósito, porque no lo vas a hacer tú con tus propias fuerzas ni con tus pensamientos. Jesús es el único que te va a decir cuál es ese propósito que tiene para ti. Entonces, ¿a qué me refiero ungido con propósito? Tú me puedes decir qué es la unción. Muchos de aquí pues tienen un concepto de la unción y otros en realidad pues no saben qué es. Sin embargo, así de simple, ¿qué es la unción? Es el poder de Dios para cumplir tu propósito. Así que el día de hoy tú tienes que recibir esa unción si quieres cumplir tu propósito. ¿A qué me refiero con ungido con propósito? ¿A qué me refiero con la unción? La unción es el poder que Dios te da enfocado a tu propósito. Es decir, de que así como yo tengo un propósito, así como yo tengo un llamado, Dios ha dado una unción específica para mí, para ese llamado, para ese propósito. Y así como ha dado para mí, así la tiene para ti. Pero tú tienes que descubrir tu propósito. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y a la edad de 16, creo 16 o 17 años, ahorita tengo 17, Él
Me dijo cuál era ese propósito que yo tenía, cuál era ese llamado. Y tú tienes la oportunidad el día de hoy de descubrir a temprana edad cuál es ese propósito. ¿Lo quieres descubrir? ¿Sí? Bueno, entonces, en otras palabras, ¿qué es la unción? Es la asignación que Dios te dio conforme a tu propósito. Cuando encuentras tu propósito, encuentras tu unción. Así de que el día de hoy, si tú encuentras el propósito de Dios para tu vida, encuentras la unción que tiene para ti. Si tú el día de hoy, no sé qué hay aquí, pero yo creo que aquí hay apóstoles, aquí hay profetas, aquí hay evangelistas, aquí hay pastores, aquí hay maestros. Y así mismo como hay en el ministerio, yo declaro aquí que aquí hay empresarios. Aquí están los próximos millonarios de Palenque, Chiapas. Y también para los que vienen de fuera, yo declaro que van a ser millonarios. Aquí yo declaro que aquí hay personas grandes en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para ti, pero tú eres el único que puede decirle sí o no al propósito de Dios. Así que si el día de hoy tú quieres en realidad saber cuál es el propósito y el llamado que Dios tiene para ti, tienes que preguntárselo a Él. ¿Por qué preguntárselo a Él? Porque Él te creó. Él es el único originador del propósito. Así de que, ¿cómo tú puedes decir, le voy a preguntar a mi pastor? No, en realidad, ¿por qué le vas a preguntar a él o a una persona? Pregúntale al Espíritu Santo si Él te creó. Pregúntale a Él porque Él es tu creador. Por ejemplo, otro ejemplo del propósito y de ungido con propósito. ¿Qué pasa hoy en la iglesia? No digo de que aquí pase, no lo tomen a mal, pero ¿qué pasa aquí arriba? Muchas veces subimos al talentoso y no subimos al de la unción. ¿Por qué? Porque hay personas que sin ni siquiera saber de música, sin ni siquiera cantar, con tan solo cantar desciende la presencia de Dios. Y tú dices, ¿por qué pasa eso? Porque ese es su propósito. Y así mismo como Dios tiene un propósito para ti, tú lo tienes que descubrir. Porque aquí no pasa esto, no se lo tomen a mal, pero estos muchachos que están aquí, Dios tiene un propósito para ellos. Y si es la música, ese es su propósito, pero lo tienen que descubrir. Lo más frustrante de todo esto es que nosotros estamos ungidos, pero lo frustrante es que no sabemos para qué. Así de que, ¿para qué estás ungido tú el día de hoy? ¿Será para el ministerio, para negocios, para tecnología, deportes, artes? ¿Para qué estás ungido tú? ¿Cuál es ese llamado que Dios tiene para ti? ¿Cuál es ese propósito? ¿Lo quieres descubrir? Cuando tú entras a tu propósito, la unción se intensifica. ¿Qué es la unción? Es el poder que Dios te da. Entonces, cuando tú entras al propósito de Dios, la unción se intensifica. ¿Qué quiere decir? De que cuando estás dentro del propósito, empiezas a caminar conforme a lo que Él quiere para ti. Y es cuando empiezas a desatar. Si estás llamado a ser un apóstol que vaya a expandir el reino de Dios, un profeta que vaya y dé la palabra fresca de aliento hacia todas las personas con una revelación, cuando entras a tu propósito, Dios lo da al instante. ¿Qué les decía el día de hoy? Dios me ha dado la oportunidad de saber cuál es ese propósito. Al principio yo estaba así como algunos de aquí. No sabía qué es lo que Dios quería para mí. No sabía de dónde venía, no sabía hacia dónde iba, no sabía cuál era mi destino. Pero el día de hoy sé que no importa de dónde vine, no importa el vientre de donde yo nací. Claro, amo mucho a mi madre, pero no importa nada de eso. ¿Por qué? Porque mi origen es el cielo. Y tu origen es el cielo. Así que el día de hoy te quiero decir que tú tienes un propósito.
Y ese propósito lo tienes que descubrir. Le tienes que preguntar a Dios. Porque cuando yo le dije a Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué me creaste? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? A eso voy. Lucas 4:18. Rápido, hermano. Por favor. (4:18) Por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Espérense. Entonces, me ha ungido para. Dios te ha ungido para algo. No te ha ungido porque así lo pensó nada más, sino de que estás ungido para algo específico. Ese es el propósito. Ese es el propósito por el cual Dios te creó. ¿Y qué significa estar ungido? Significa estar empoderado con el Espíritu Santo. Así que si tú el día de hoy tienes ese deseo en realidad de ir y predicar el evangelio a todas partes, ir y predicar las buenas nuevas de Jesucristo, les decía, ir y sanar un enfermo, ir y resucitar un muerto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, viendo cómo se expande el reino de Dios con poder y con autoridad. Si tú quieres eso, tienes que pedirle a Dios que te muestre ese propósito. ¿Qué hace la unción sobre ti? Sobre ti y sobre mí. Te separa. ¿Por qué? Dios te separó antes de la fundación del mundo. Te consagró. Es por eso que si tu madre te quiso abortar, no te pudo abortar. Es decir que si te salvaste de ese accidente, es porque Dios te ungió para algo. Porque Dios tiene un propósito para ti específico. Es por eso que no te pasó nada. ¿Cuándo vino la unción? Bueno, este punto no me lo voy a saltear. Este me gusta. ¿Qué es la unción? Es la aprobación divina de Dios. ¿A qué me refiero con esto? ¿Acaso donde tú estás, en tu medio ambiente natural, estás haciendo un cambio? En la escuela donde estás sanando a los enfermos, estás liberando a las personas, estás restaurando y compartiendo el evangelio de Dios. ¿Lo estás haciendo? Muchos de aquí no lo están haciendo. Entonces, ¿de qué habla con la aprobación divina? Quiere decir el cambio, más bien la diferencia que estás haciendo en tu medio ambiente. No precisamente en la escuela, sino en el trabajo, en la empresa donde estás. Estás haciendo el cambio. Si tú quieres en verdad esa aprobación divina, tienes que hacer ese cambio para que Dios te diga: estoy contigo. Esa es la aprobación divina. Está José Rodrigo en el trabajo, hay un enfermo. Estoy en la escuela y hay un enfermo. Estoy en el hospital, o de repente muere alguien. ¿Qué pasa? Tienes que ir con poder y decirle: eres sano en el nombre de Jesús. Te digo que te levantes si está muerto. Si tú estás haciendo eso, y si estás, no precisamente eso, sino de que estás compartiendo el evangelio en tu escuela, en tu trabajo, en la empresa donde estás, ustedes como jóvenes principalmente, en su casa y con su familia, si lo estás haciendo, Dios te dice: estoy contigo. Y esa es la aprobación divina. Así es cuando la unción viene hacia tu vida. La aprobación divina se define en tu productividad. Es decir, de que si tú no eres productivo, aún no te ha aprobado Dios. Pero la unción desata la productividad. Es decir, de que te vuelves productivo. La unción, escucha bien, pon atención. La unción viene para algo. ¿Cuándo vino la unción sobre Jesús?
Acompáñenme a Lucas 3:21. Lucas 3:21. Aquí sí, pon mucha atención. Mírenme. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Entonces, ¿qué está diciendo el día de hoy? ¿Cuándo vino la unción a Jesús? En realidad, ¿cuándo vino? ¿Cuándo vino el poder del Espíritu Santo? ¿En dónde fue bautizado Jesús? ¿Quién me dice aquí? ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? ¿En qué río? ¿En qué río? ¿Cómo? En el Jordán. ¿Y saben qué significa Jordán? No, no saben qué significa Jordán. Jordán significa muerte a sí mismo. Entonces, ¿cuándo vino la unción ¿cuándo va a venir la unción a ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir la unción a ti? Cuando mueras. Pero aparte de eso, ¿qué significa? Otro significado de Jordán: el camino de Dios. Cuando tú decides entrar al camino de Dios, mueres a ti mismo. Es decir, de que tú tienes que morir. Si el día de hoy has entendido que tienes un propósito de Dios, que Dios te ha dado un propósito, que por eso te escogió y te formó antes de la fundación del mundo, te terminó, es porque tiene un propósito para ti. Pero si tú el día de hoy quieres caminar conforme a tu propósito, descubrirlo y caminar conforme a la unción que Él tiene para tu propósito, tienes que morir a ti. Pero ¿a qué me refiero con morir a ti? Me refiero a que tienes que morir a esos gustos de la carne, a todo eso que te impide entrar al propósito de Dios. Me refiero, jovencitas, así mismo para los jovencitos, relaciones ilícitas. Si tú tienes una novia, tienes un novio, tienes que renunciar a eso. ¿Por qué? Porque eso te impide entrar al propósito de Dios. Porque es algo que te estorba. Así tienen que renunciar a todo. Así mismo tienen que renunciar al temor, a la impureza sexual, a todo eso que les impide entrar al propósito de Dios. ¿Y cómo voy a ser ungido? ¿Cómo Dios me va a revelar ese propósito? ¿Cómo vas a ser ungido? En el lugar donde te rindas completamente a Jesús. En el lugar donde te rindas por completo y le entregues toda área de tu vida a Jesús. En ese momento, Dios, créeme, que te va a revelar el propósito que tiene para ti. Y así mismo vas a ser empoderado, llenado de la unción, empoderado con el poder de Jesucristo para ir y cumplir tu propósito. Así de que el día de hoy ustedes tienen que morir a todo eso que les estorba. ¿Qué quiere decir vivir bajo la unción? Significa, o qué quiere decir, vivir bajo un control divino o influencia divina. Es decir, de que Dios te unge para que estés bajo su control, bajo su autoridad, caminando conforme a sus mandatos. Para eso Dios te va a ungir. ¿Dónde te unge Dios? ¿Dónde? ¿Dónde te unge Dios, joven? No. Otra vez. ¿Cuándo vino el poder del Espíritu? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Cuándo vino la unción a Jesucristo? ¿Cuándo vino? Cuando fue bautizado. ¿Y en dónde se bautizó? En el río Jordán. ¿Y qué significa Jordán? Muerte a ti, muerte a ti mismo, muerte a mí mismo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuándo va a llegar la unción a tu vida? Cuando mueras a ti, cuando te rindas completamente a Él, cuando le entregues todo eso que te estorba, como le decía, cuando le entreguen el temor, cuando le entreguen la impureza sexual, cuando le entreguen esas relaciones ilícitas, cuando le entreguen todo lo que les estorba, ahí va a venir. Entonces, otra vez la pregunta: ¿dónde te unge Dios? Cuando te rindes completamente a Él,
ahí es cuando Dios te va a ungir, porque le entregas todo eso que te estorba, que no te deja entrar al propósito de Dios. Te voy a dar, fuera del tema, relacionado a esto, pero les decía, ¿cómo fue que Dios me reveló? Porque el propósito te lo da a través de una revelación. El propósito no lo puedes saber a través de una persona. Claro, Dios lo puede usar para que te hable, pero me refiero a que tu papá te lo diga, tu mamá, o una prueba de estadística te lo diga. No puede pasar eso, porque el propósito, ¿quién te lo va a revelar? El Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios me reveló eso a mí, estaba yo. Aquel día llegué muy cansado a la casa, llegué de trabajar, y luego de trabajar llegué y cerré la puerta del cuarto y dije, ya no puedo más, ya no quiero esto, ya no me siento bien. Sentía que algo me estaba comiendo aquí adentro, sentía algo aquí en mi estómago que me mataba, que no sabía en realidad qué era lo que tenía. Y era eso, que no sabía en realidad quién era yo, de dónde venía, hacia dónde voy yo, qué hago aquí. No sabía nada de eso. Entonces cuando llegué, sin saber todo esto, llegué al cuarto, me hinqué y le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Ya no puedo más. Me rindo completamente a ti. Rindo mis emociones, rindo mis sentimientos, rindo mi corazón a ti, rindo todo lo que soy a ti, rindo todo lo que deseo, todos los anhelos de mi corazón, los rindo a ti. Y cuando rendí eso, cuando tú llegas al lugar íntimo con Jesús y te rindes completamente, ¿qué significa rendir? Significa entregar todo eso que te estorba, pero significa rendirte completamente a Jesús, significa entregarle todo a Él. Entonces, otro significado quiere decir de que cuando te rindes, estás diciendo, no puedo, solamente contigo, Jesús. Entonces cuando tú llegas a ese lugar y te rindes completamente a Él y reconoces que no puedes, es cuando Dios llega a tu vida. No esperes, joven, que Dios traiga ese corazón quebrantado a ti por medio de la crisis, por medio del pecado. Claro, Dios lo usa. Cuando pecas, te entra un remordimiento y dices, perdóname, Señor. O cuando viene la crisis dices, ya no puedo más. ¿Y para qué utiliza eso Dios? Para que llegues a tu punto de quebrantamiento y para que rindas todo a Él. No esperes a que Dios use uno de sus métodos para rendirte a Él. Ríndete completamente en este momento. Quiero que te rindas y despojes todo eso que tienes en tu corazón, todo eso que piensas. Si estás pensando en un chamaco, en una chamaca, deja de pensar en eso. Ríndelo a Dios. Rinde todo lo que sientes, porque cuando yo rendí todo lo que sentía aquella vez, en ese momento que lo rendí, Dios me dijo, te perdono, hijo. Y cuando me dijo eso, me dio tanta alegría. Y cuando me dijo eso, empecé a caminar conforme a lo que Él decía. Empecé a tener una comunión íntima con Dios. Y cuando desarrollé esa comunión íntima con Dios, Él me metía más a su presencia. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? Yo veía a las personas pecando. Yo veía el pecado afuera, en la escuela, en todos lados, y me daba asco. Me daba asco, literalmente. Yo decía, guácala, no quiero nada de esto. Yo lo único que quiero es buscar a Dios en mi cuarto. Lo único que quiero es eso. ¿Por qué? Porque en ese momento rendí todo mi ser y empecé y entré a mi propósito. Y luego de eso empecé a preguntarle a Dios, Señor, yo sé que tú tienes un llamado para mí, pero yo no sé cuál es. Yo quiero saber cuál es ese llamado. Yo quiero saber cuál es ese propósito. Y después de que le pregunté a Dios, estábamos en la alabanza y yo no tenía ganas de aplaudir ni nada, pero me sentía como nunca tan feliz. Y de repente le dije a Dios, Dios, dime cuál es ese llamado, dime cuál es ese propósito. Y me mostró dos personas, dos hombres de Dios, y los veía así en las multitudes de gentes. Yo decía, Señor, yo quiero llegar ahí donde están ellos. Y al instante que yo le dije eso, me contestó y me dijo, tú vas a llegar a ser más grandes que ellos. Y luego de que me dijo eso, no me conformé.
Y le dije todavía: Señor, pero dime cuál es ese llamado. Y al instante que le terminé de decir cuál es ese llamado, me dijo: mi apóstol. Y luego de que me dijo cuál era ese llamado, vino esto tenlo muy en claro. Cuando Dios te revela tu llamado, primero te lo dice a ti, porque tú se lo tienes que pedir, tú lo tienes que desear, tú tienes que desear cuál es ese propósito, tienes que desear saber el propósito de Dios para tu vida. Entonces, cuando yo lo deseé, cuando realmente me rendí a Él me dijo y lo trajo por revelación. El Espíritu Santo habló a mí y me dijo cuál era ese llamado. Y después, ¿qué va a pasar? Van a venir las confirmaciones. Dios te va a confirmar a través de una persona, de tu amigo, aquí en la iglesia, del pastor, no lo sé. Y después de que pasó eso en mí, no pasó ni una semana, 2 semanas, y vino la confirmación, una tras otra, como unas 5 sin mentirle, diciendo: tú eres mi apóstol, tú vas a traer un movimiento aquí, vas a expandir el reino de gran manera, tu ministerio va a ser tan grande, y así como va a ser el mío, mi llamado, tú tienes uno. Y créeme que aquí, como yo, hay otros apóstoles, hay otros profetas, hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Y entonces, después de que Dios me confirmó eso, ¿qué creen? Que vino todavía algo más fuerte. Y yo estaba contento y decía: ahora sí, ya no tengo para dónde ir, ya sé cuál es mi propósito, ya sé cómo caminar, ya no puedo irme al pecado, ya no puedo estar aquí, ya no puedo estar allá, porque yo ya sé cuál es mi propósito y tengo que caminar ahí si quiero llegar lo antes posible. ¿Y qué pasó después? Ahí, después de las confirmaciones, le dije a Dios: pero ¿cómo quieres que sea ese ministerio? ¿Cómo quieres que sea ese propósito? Y no pasó mucho y me dijo: así mismo como vas a llegar a ser mi apóstol, vas a llegar a ser mi profeta. Y le dije a Dios: no, pero si yo no lo veo muy difícil, porque en realidad es algo muy grande. Ser un apóstol, así como nuestro Padre espiritual, es muy grande. Ser un profeta es muy grande. Y gracias a eso he entendido y les puedo compartir esto que siento. Esto que siento no es mentira. Dios tiene un propósito para ti, así como lo tiene para mí. Entonces, si tú el día de hoy quieres descubrirlo, pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale. Pero primero vamos a rendir esa área. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro. Ahí donde estás sentado, inclina tu rostro y dile a Dios en este momento: Señor, yo quiero descubrir mi propósito. Pero díselo fuerte, Señor, más fuerte. Yo quiero descubrir mi propósito, mi llamado, por lo cual tú me creaste. Pero en este momento te quiero rendir cada área de mi corazón. Y ahí dile fuerte: yo rindo mis emociones, yo rindo mis pensamientos, yo rindo mis sentimientos, yo rindo mi corazón a Él. Pero díselo del corazón, no se lo digas de la mente. Dile realmente lo que estás rindiendo. Rinde esa cosa que te está estorbando en este momento. Ríndelo. Rinde ese noviazgo, rinde ese trabajo, rinde la escuela, rinde tus deseos, tus anhelos. Ríndelo. Dile: me rindo a ti, Padre. Muchas personas aquí están diciendo: yo no entendí, yo no sé qué es esto. Pero Dios quiere que te rindas a Él, para que Él te diga tu propósito. Ríndete. Ríndete, dile: Señor, el día de hoy yo te rindo todo lo que soy. Te rindo todos mis pensamientos, todas mis emociones, todo lo que me estorba, Padre, para entrar a tu propósito. Yo lo rindo a ti. El día de hoy, Señor, yo quiero caminar conforme a mi propósito. Y si el día de hoy
o antes, Señor, yo desvié mi mirada de mi propósito, yo vuelvo a entrar a mi propósito. Enséñame a caminar conforme a tu propósito. Ríndete, 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 porque cuando lo hagas de corazón es cuando realmente Dios te va a revelar tu propósito. Di conmigo, pero quiero que lo digas fuerte. Padre, el día de hoy me rindo. Más fuerte, dilo. Haré tu voluntad. Haré tu propósito. Mi respuesta es sí a tu llamado. Heme aquí. Dile, heme aquí. Envíame a mí. Señor, envíame, Padre. Me rindo completamente a ti. Rindo todo lo que soy, pero yo te digo sí a tu llamado. Ríndete, dile, dame tu poder, dame tu gracia. Pero dile de corazón, dame tu poder, dame tu gracia. Heme aquí, Señor. Yo me rindo a tu voluntad. Quiero descubrir mi propósito. Quiero hacer mi propósito. Dile, Padre Celestial, el día de hoy te doy gracias porque fui creado con un propósito, porque fui creado para hacer la diferencia, porque fui creado para traer cambio. Señor, en este día, dile, pero dilo con pasión, soy activado en el poder de tu Espíritu Santo. Soy activado en mi propósito, la razón por la cual yo nací. En este día te doy gracias y soy activado en el poder de tu Espíritu Santo. Donde quiera que vaya, tu reino, tu presencia, tu poder van conmigo. Gracias te doy, y lo que recibo lo imparto a otros. Quiero más de tu presencia, de tu poder. Señor, el día de hoy, Padre, aquí delante de ti, te entrego a estos jóvenes, Jesús. Tú conoces su corazón, conoces sus sentimientos, conoces sus emociones. El día de hoy, Señor, te pido que tú les reveles ese propósito como tú lo quieres hacer. Enséñales, Señor, mételos esa intimidad para que puedan conocer realmente ese propósito. Enciéndelos, Señor, trae ese fuego, ese avivamiento a su vida, Señor. Que ellos se activen en tu poder, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Trae, Señor, esa pasión, que realmente sea una pasión, Padre, hacia ti. Enciende toda área de su vida que se haya apagado, Padre. El día de hoy, Señor, hemos rendido nuestro corazón a ti. Hemos entregado cada área de nuestra vida. Y si en este momento no rendí cada área de mi vida, Señor, y si ellos no rindieron alguna área de su vida que aún les estorba, te pido, Señor, que en lo secreto tú los lleves a rendir esa área. Que puedan entender, Señor, que no pueden hacerlo con sus propias fuerzas, que tú eres el único que les vas a revelar su propósito, que solo cuando ellos se rindan completamente a ti, tú los vas a llevar a un nuevo nivel. El día de hoy, Señor, te doy las gracias y en tu mano pongo a cada uno de estos jóvenes, creyendo que tú los activas en el poder, Señor, en tu poder, que los llevas a cumplir ese llamado que ellos tienen, Señor. Di conmigo, gracias te doy, Jesús. Amén y amén.